En las brumosas tardes de Londres del año 1856, cuando las chimeneas industriales teñían el cielo de hollín y las multitudes se agolpaban en las calles empedradas, buscando esperanza en medio de la incertidumbre social, un joven predicador de apenas 22 años se había convertido en el fenómeno religioso más extraordinario de su generación. Charles Haddon Spurgeon, conocido ya como el príncipe de los predicadores, había transformado cada domingo en un evento que desafiaba toda explicación humana. Su voz potente y su mensaje sin compromisos atraían a miles de almas sedientas, pero también habían despertado la ira de aquellos que veían en el despertar espiritual una amenaza a sus propios intereses. La Inglaterra victoriana, con toda su pompa religiosa y su cristianismo nominal, no estaba preparada para la fuerza transformadora que emanaba del púlpito de este joven pastor bautista. Lo que muchos no comprendían era que detrás de cada sermón poderoso, detrás de cada conversión genuina, se escondía un precio que solo el llamado pastoral auténtico podía exigir de un hombre. El Surrey Gardens Music Hall se alzaba majestuoso en el sur de Londres, una estructura imponente diseñada para albergar los entretenimientos más refinados de la época. Sus columnas de hierro forjado sostenían un techo abovedado que podía acoger hasta 12.000 personas, convirtiéndolo en uno de los espacios más grandes de la capital británica. Cuando los líderes de la iglesia bautista de New Park Street decidieron alquilar este recinto para los servicios dominicales, sabían que estaban tomando una decisión sin precedentes. Ningún predicador evangélico había osado llevar el evangelio a un lugar asociado tradicionalmente con espectáculos mundanos. Pero las multitudes que acudían a escuchar a Spurgeon habían desbordado completamente su templo original. El joven pastor había aceptado esta transición con una mezcla de expectativa y aprensión, consciente de que predicar el evangelio en tal escenario no solo amplificaría su alcance, sino que también lo expondría a críticas más feroces y oposición más organizada de lo que jamás había experimentado. La mañana del 19 de octubre de 1856 amaneció gris y húmeda, típica del otoño londinense. Spurgeon había pasado la noche en oración y meditación, como era su costumbre antes de cada servicio. Pero algo en su espíritu le advertía que este domingo sería diferente. Había recibido amenazas anónimas durante las semanas anteriores, cartas llenas de odio que prometían interrumpir sus servicios y causarle daño físico. Los periódicos de tendencia liberal y algunos sectores del anglicanismo establecido habían comenzado una campaña sistemática para desacreditar su ministerio, acusándolo de fanatismo y de perturbar el orden social establecido. Sin embargo, el joven predicador había aprendido ya que el llamado pastoral genuino requiere valentía para enfrentar la oposición, no solo la habilidad para inspirar a las masas. Mientras se dirigía hacia el Music Hall esa mañana, llevaba en su corazón el peso de miles de almas que dependían de su fidelidad al mensaje del Evangelio, sin saber que antes de que terminara la jornada, ese peso se multiplicaría de maneras que jamás habría podido imaginar. El recinto se llenó rápidamente, como había sucedido en cada ocasión desde que comenzaron los servicios en aquel lugar. Hombres y mujeres de todas las clases sociales ocuparon los asientos y los pasillos, creando una atmósfera de expectación que era casi palpable. Spurgeon había desarrollado ya su estilo característico,
una combinación de profundidad teológica y claridad pastoral que llegaba tanto al corazón del trabajador común como al intelecto del erudito. Su predicación no conocía las sutilezas diplomáticas que caracterizaban a muchos púlpitos de su época. Cuando hablaba del pecado, lo hacía con la franqueza de quien conoce su gravedad eterna. Y cuando proclamaba la gracia de Cristo, lo hacía con la pasión de quien ha experimentado personalmente su poder transformador. Pero esa mañana, mientras observaba las multitudes congregadas, Spurgeon no podía sacudirse la sensación de que fuerzas oscuras se movían entre la audiencia, esperando el momento propicio para actuar. El precio del llamado pastoral incluye una sensibilidad especial hacia las realidades espirituales que otros no perciben. Y esa sensibilidad le advertía que la prueba que se avecinaba sería una de las más severas de su joven ministerio. Cuando Spurgeon se levantó para predicar, su texto escogido era de Proverbios, palabras que hablaban de la sabiduría divina y la necedad humana. Su voz resonó por todo el recinto, con la autoridad que había caracterizado su ministerio desde los primeros días. Pero aproximadamente a los 15 minutos de haber comenzado, algo perturbó la atmósfera de adoración. Desde las galerías superiores se escuchó un grito ensordecedor que helaba la sangre. Una voz que clamaba con desesperación que el edificio se estaba derrumbando. En segundos, el pánico se apoderó de las multitudes como un fuego que consume pasto seco. Las 7,000 personas que llenaban el Surrey Gardens Music Hall se convirtieron en una masa humana dominada por el terror. Los gritos de pánico se multiplicaron exponencialmente, creando un coro de desesperación que ahogaba cualquier intento de restaurar el orden. Spurgeon, desde el púlpito, intentó calmar a la multitud con su voz, pero sus palabras se perdían en el rugido ensordecedor del caos. Las personas comenzaron a empujarse unas a otras en una estampida desesperada hacia las salidas, sin darse cuenta de que el edificio permanecía perfectamente sólido. Los más fuertes pisoteaban a los más débiles. Los niños eran separados de sus padres en la confusión, y los ancianos caían bajo el peso de la multitud aterrorizada. En esos momentos de terror absoluto, Spurgeon experimentó una de las pruebas más severas que un pastor puede enfrentar: ver a su rebaño sufrir mientras se siente completamente impotente para protegerlo. El joven predicador comprendió en carne propia que el llamado pastoral no solo implica proclamar verdades consoladoras desde la comodidad del púlpito, sino también estar presente en medio del sufrimiento más inexplicable y aparentemente sin sentido. El peso de la responsabilidad pastoral se intensificó hasta volverse casi insoportable cuando se dio cuenta de que algunos de los que habían venido buscando esperanza en Cristo podrían no regresar jamás a casa. Cuando finalmente el caos comenzó a ceder y las autoridades lograron restaurar cierto orden, el saldo de la tragedia se volvió dolorosamente evidente. 7 personas habían perdido la vida en la estampida y 28 más resultaron gravemente heridas. Entre las víctimas se encontraban personas que habían asistido regularmente a escuchar la predicación de Spurgeon, rostros familiares que ahora yacían inmóviles en el suelo del recinto que momentos antes había sido un lugar de adoración. El impacto emocional sobre el joven pastor fue devastador. Se retiró del lugar con el corazón destrozado, cargando sobre sus hombros no solo el dolor por las vidas perdidas, sino también una avalancha de preguntas que no tenían respuestas fáciles.
Muchos pastores experimentan momentos en los cuales la realidad del sufrimiento humano parece contradecir todas las verdades que han predicado. Y Spurgeon enfrentó esa crisis con una intensidad que pocos podrían comprender. Durante las semanas siguientes, el peso de la culpa y la responsabilidad lo consumieron de tal manera que llegó a cuestionar si debía continuar en el ministerio pastoral. Las noches se volvieron interminables, llenas de rostros de las víctimas que aparecían en sus sueños, y los días transcurrían bajo una nube de depresión que parecía impenetrable. La prensa londoniense no tardó en señalar a Spurgeon como el responsable de la tragedia. Los periódicos lo atacaron con una crueldad que revelaba no solo su oposición a su ministerio, sino también su incapacidad para comprender la naturaleza del llamado pastoral. Lo acusaron de ser un fanático, cuya predicación emocional había contribuido al pánico, ignorando completamente el hecho de que el grito que desencadenó la tragedia había sido deliberadamente malicioso. Los ataques se intensificaron día tras día, convirtiendo a Spurgeon en el centro de una controversia nacional que amenazaba con destruir su ministerio antes de que realmente hubiera comenzado a florecer. Muchos de sus críticos aprovecharon la oportunidad para desacreditar no solo su método de predicación, sino también el contenido de su mensaje. Argumentaban que un predicador verdaderamente ungido por Dios jamás habría permitido que ocurriera semejante tragedia bajo su ministerio, demostrando una vez más la tendencia humana de crear teologías superficiales que no pueden sostener el peso de la realidad. El joven pastor se encontró enfrentando no solo su propio dolor y sus dudas internas, sino también el juicio implacable de una sociedad que demandaba explicaciones simples para tragedias complejas. Durante varias semanas, Spurgeon permaneció recluido, incapaz de predicar o incluso de orar con la libertad que había caracterizado su vida espiritual anterior. La depresión que lo embargó fue tan profunda que llegó a dudar de su propia conversión, cuestionando si verdaderamente había experimentado la gracia salvadora de Cristo o si todo había sido una ilusión de juventud. Sus amigos más cercanos observaban con preocupación cómo el hombre, que había sido un instrumento poderoso en las manos de Dios, se desvanecía bajo el peso de una carga que parecía superior a sus fuerzas humanas. En medio de estas tinieblas espirituales, Spurgeon comenzó a experimentar lo que muchos pastores a lo largo de la historia han enfrentado en soledad: el precio real del llamado ministerial. No se trataba simplemente de predicar sermones elocuentes o de administrar una congregación próspera, sino de cargar con el peso de las almas humanas en un mundo caído donde la tragedia puede irrumpir sin previo aviso. Durante largas horas de meditación forzada, comenzó a comprender que el ministerio pastoral auténtico no está exento del sufrimiento, sino que a menudo pasa directamente a través de él. Las escrituras que había predicado con tanta convicción comenzaron a cobrar un nuevo significado personal cuando leía las palabras del apóstol Pablo sobre las tribulaciones que esperan a quienes sirven al Evangelio. La comprensión intelectual se transformó en conocimiento experiencial, y aunque el dolor permanecía, comenzó a discernir la mano de Dios moldeándolo para un ministerio más profundo y compasivo. Lentamente, muy lentamente, la luz comenzó a penetrar las tinieblas de su alma, no mediante respuestas fáciles o consuelos superficiales, sino a través de una renovada comprensión de la cruz de Cristo y su significado para aquellos llamados a seguirle en el ministerio. La recuperación de Spurgeon
No fue instantánea ni dramática. Gradualmente, comenzó a predicar nuevamente, pero ahora su mensaje llevaba una nueva profundidad nacida del sufrimiento personal. Quienes lo escuchaban notaron inmediatamente la diferencia. Había una gravedad en su voz que no existía antes, una comprensión del dolor humano que solo puede nacer de la experiencia directa. Sus sermones posteriores al incidente revelan a un hombre que había sido quebrantado y restaurado, que había descubierto que la verdadera fortaleza ministerial no reside en la ausencia de debilidad, sino en la gracia de Dios manifestada a través de la fragilidad humana. Comenzó a predicar con una nueva autoridad sobre temas como el sufrimiento, la depresión y la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias más oscuras. Su ministerio no solo sobrevivió a la tragedia, sino que se profundizó de maneras que habrían sido imposibles sin ella. Los años siguientes testimoniaron un crecimiento exponencial tanto en su influencia como en su madurez espiritual, demostrando que Dios puede usar incluso las tragedias más devastadoras para forjar instrumentos más útiles para su reino. El incidente del Surrey Gardens se convirtió en un punto de inflexión que definió el resto del ministerio de Spurgeon. Nunca olvidó completamente aquella noche terrible, pero aprendió a ver en ella la mano providencial de Dios preparándolo para las batallas espirituales que vendrían más adelante. A lo largo de su vida ministerial, enfrentaría controversias teológicas, ataques personales y períodos prolongados de depresión, pero ninguno lo encontraría completamente desprevenido como lo había hecho esa primera gran prueba. La tragedia le enseñó que el ministerio pastoral auténtico requiere no solo dones espirituales y preparación académica, sino también la disposición a cargar con el sufrimiento de otros y la capacidad de encontrar a Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Esta lección se reflejaría más tarde en sus escritos sobre la depresión pastoral, donde ofrecería consuelo y orientación a generaciones de ministros que enfrentarían sus propias noches oscuras del alma. Su experiencia se convirtió en una fuente de fortaleza no solo para él mismo, sino para innumerables siervos de Dios que encontrarían en sus palabras el testimonio de alguien que había caminado por el valle de sombra de muerte y había emergido con una fe más robusta y una comprensión más profunda del corazón pastoral de Cristo. La historia de Charles Spurgeon y la tragedia del Surrey Gardens nos confronta con una verdad incómoda pero esencial sobre la naturaleza del llamado ministerial. Aquellos a quienes Dios llama a pastorear su rebaño deben estar dispuestos a experimentar un tipo particular de sufrimiento que va más allá del dolor personal ordinario. El pastor fiel no puede evitar ser tocado profundamente por las tragedias que afectan a su congregación, y en ocasiones, como en el caso de Spurgeon, puede encontrarse llevando cargas que parecen superiores a su capacidad humana. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de aparente derrota donde se revela la verdadera naturaleza del ministerio cristiano. No como una profesión que ofrece prestigio y comodidad, sino como un llamado que requiere la disposición a ser quebrantado para que la gracia de Dios pueda fluir más libremente. Spurgeon aprendió que el pastor verdaderamente efectivo no es aquel que evita el sufrimiento, sino aquel que permite que Dios lo use para transformar el dolor en instrumento de bendición. Su vida posterior testimonió que las heridas más profundas del ministerio, cuando son entregadas completamente a Cristo, pueden convertirse en las fuentes más poderosas de consuelo y fortaleza para otros que atraviesan sus propias pruebas.
En Cristo encontramos el ejemplo supremo de este principio. Nuestro Señor, el buen pastor, no evitó el sufrimiento, sino que lo abrazó completamente para la redención de su pueblo. Así también, aquellos llamados a seguir sus pasos en el ministerio pastoral deben estar preparados para que su servicio los lleve por senderos de dolor que, paradójicamente, se convierten en caminos de mayor utilidad para el reino de los cielos.